Al- Algo de lo que les puedo comentar es que para los que son, para los contadores, de mi parte, yo participo en el Colegio de Contadores de México y del Instituto de Contadores de México en el tema de las comisiones de prevención de lavado de dinero y en el desarrollo de los diplomados de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para las certificaciones en materia de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y certificaciones en la Unidad de Inteligencia Financiera para actividades vulnerables. Entonces, pues lo que más me encuentro son gente de este ramo fiscal y contable interesados en el tema de prevención, de establecimiento de auditoría en materia de prevención de lavado de dinero y de cumplimiento normativo. Y me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. La verdad es que espero platicar y que podamos profundizar. La presentación es de manera general, pero creo que de aquí podemos construir mucho más hacia la situación personal o de cada una de sus regiones. Entonces, bueno, cuando platicábamos el tema de las amenazas del crimen financiero, lo dirigimos un poquito siempre a las instituciones financieras, entidades financieras como bancos, casas de bolsa, operadoras de fondos o de inversiones, que en cada país se pueden manejar diferentes instrumentos. Y en México en particular hoy lo fuerte que está desarrollando es el tema de fintech, instituciones de financiamiento colectivo que las conocemos como crowdfunding o instituciones de fondos de pago electrónico que son estas billeteras o wallets, ¿no? Todo esto ha ido creciendo y ha ampliado el abanico de instituciones financieras y creo que en todos nuestros países va a pasar exactamente lo mismo. El abanico irá creciendo, nos vamos a encontrar diferentes sectores que antes no eran los tradicionales. El sector bancario era el tradicional y hoy nos vamos a ir encontrando que se irán multiplicando y más con el tipo de tecnología que se está manejando, ¿no? Es más, creo que en el futuro iremos viendo cómo los medios tradicionales irán pasando a convertirse a medios digitales. Los bancos irán convirtiéndose cada día más en menos físicos y más digitales. Y el tema de las criptomonedas o activos virtuales, pues todavía lo exponencia más. Pero bueno, regresando al punto que nos trajo aquí, que es el tema de crimen financiero, partamos de algo, y eso es importante. Es un crimen y seguirá siendo un crimen, pero que también deriva de muchas actividades criminales. Y me gusta siempre iniciar con esto. Existen de diferentes actividades criminales que generan recursos en el mundo. En particular, por ejemplo, la falsificación y la piratería, que es en sí el delito punitivo o el delito transnacional que más recursos genera, que genera entre 1.3 y 2 billones de dólares, que la cantidad es brutal. Y después pues seguirán el tráfico de drogas, que genera alrededor de 650 mil millones de dólares hasta 1.000 millones de dólares. Esto es importante porque nadie podrá decir exactamente la cantidad que se genera en el recurso, todo es estimado. Hoy, por ejemplo, podemos definir muchos delitos, la tala ilegal que maneja 157 mil, la trata de personas, 150 mil millones de dólares, la minería ilegal, la pesca ilegal, el comercio ilegal de vida silvestre y el robo de crudos, o aquí en México lo conocemos como el famoso huachicol, que es básicamente el robo de hidrocarburos o robo de gasolinas, picar los conductos, robar el transporte del crudo o del hidrocarburo, y bueno, el tráfico de armas y por último el tema de tráfico de órganos. Pero si yo le comentara que a nivel internacional el crimen o el recurso de procedencia ilícita o el dinero sucio que conocemos representa entre el 4 y 5% del PIB global, pues estamos hablando que eso no es una cantidad pequeña, es una gran cantidad de dinero. Y por ende es importante que nosotros estemos siempre pensando que el recurso de procedencia ilícita está cerca.
está cerca de nuestras entidades financieras como de nuestras empresas. El pensar que, que mi empresa o mi entidad está ajena a un recurso de procedencia ilícita, sería una utopía, eso no pasará. Siempre estaremos cerca de recursos que provienen de una actividad criminal. Y eso da origen a mucho de lo que hoy es lo que conocemos como crimen financiero o delito financiero. Y explico. Este delito financiero tiene que ver con el dinero, no con el acto criminal, sino con el dinero. Y por ahí vamos a encontrarnos la evasión de impuestos, el soborno y la corrupción, y más en nuestros países en donde de repente los escándalos de soborno y corrupción pueden ser el día a día, ¿no? El lavado de dinero, por supuesto, el financiamiento al terrorismo, la evasión de sanciones, el fraude. Estos son lo que nosotros llamamos el delito financiero y tiene que ver exactamente con eso, con recursos que pueden ser de actividades ilegales o no, pero que se introducen y que son operados a través del sistema financiero. Y por ende, estos delitos como tal pueden tener un impacto en nuestras entidades financieras y al tener un impacto en nuestras entidades financieras podrán tener un impacto en la sociedad, es decir, en las personas que somos clientes o que trabajamos con una institución financiera. Cuando una institución financiera se ve involucrado en este tipo de cosas, lo primero que tiene que el impacto inicial es el riesgo reputacional, es decir, la percepción que el público tiene de esa entidad financiera y que por ende puede poner en riesgo al resto de los clientes. Entonces, pues básicamente estos delitos financieros tienen un impacto en la sociedad, en la percepción de las entidades financieras, en que esta entidad financiera puede verse sancionada, puede verse multada o en un momento dado puede verse, hay casos en la historia que nos habla de entidades financieras que ya no existen, que dejaron de existir y que en esta situación la falta de controles de estas entidades financieras puso en riesgo a la misma entidad, a sus inversionistas y a sus clientes. Por lo mismo, nosotros tenemos que preparar esquemas de prevención para eso. Y por lo mismo me gustaría darle un pequeño resumen más a profundidad a cada uno de los delitos financieros. La evasión de impuestos es el ocultamiento del usufructo del activo, es decir, ocultar tus ingresos de las autoridades hacendarias. Hoy que veo que he visto en las ponencias anteriores que existen contadores fiscales y cosas así, pues ese es importante. Ahora, como entidad financiera, ¿qué tanto te impacta el que seas tú el vehículo para la evasión de impuestos? Pues te impacta desde el punto de vista reputacional hasta el punto de vista sanciones. Puedes ser sancionado como entidad financiera por facilitar esto, ¿no? Y entendamos que este recurso que no es declarado y que se evade de las autoridades hacendarias y por lo mismo se convierte en un delito de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque este recurso pasará a ser un proceso de lavado. Entonces, la evasión fiscal será siempre un precedente al lavado de dinero. Entonces, siempre tendrás que tener en cuenta que un delito engancha con el otro. Ahora, chequen el dato. Hace un momento les dije cuántos millones de dólares generaban los delitos de alto impacto. El narcotráfico, la piratería, el robo de hidrocarburos, etcétera. Estamos hablando de 427 mil millones de dólares de impuestos no cobrados, es decir, de esquemas de evasión fiscal. Y por lo mismo ya llegas a poner este delito entre los que más pueden generar recursos de procedencia ilícita que pasarán después al lavado de dinero. Eso es innegable. Entonces, por eso mismo, las entidades financieras tienen que ser, el que tú abras una cuenta, si eres una institución bancaria, y que no tengas controles, que este tipo de instrumentos sean utilizados para evasión fiscal, te puede poner a ti en riesgo porque tú eres parte del proceso, y en riesgo reputacional, y en riesgo de lavado de dinero. Ahorita vamos a ver algunos casos que seguramente los conocemos todos, ¿no? Y algo que es importante para las entidades financieras, hacer una clara diferencia entre lo que es la elusión de impuestos o la elusión fiscal y la evasión fiscal.
y entendamos, existen estrategias fiscales dentro del marco legal que permiten bajar tu carga impositiva. Pero eso, cuando es muy agresivo, cuando pueden ser esquemas muy agresivos, a las instituciones financieras también les tienen una carga de riesgo reputacional, porque fueron ese vehículo para estos esquemas agresivos de ilusión de impuestos, y que no cae en lo ilegal, pero sí cae en un tema de reputación, de qué tanto mi marca como institución financiera se ve involucrada con este tipo pues de esquemas, de empresas, de personas que, como decía alguna vez el presidente Obama, la diferencia entre elusión fiscal y evasión fiscal es que la elusión fiscal la realizan gente con grandes recursos y que no la podemos hacer todos. Los demás que no tenemos esos grandes recursos, esos grandes ingenieros financieros, esos fiscalistas internacionales que nos permiten hacer esa elusión fiscal, pues tenemos que pagar lo mismo. Por eso no es ilegal, pero no es justa. Entonces, como institución financiera, tú tienes que establecer de qué manera estableces los controles para identificar aquellas elusiones fiscales muy agresivas y que pudieran en un momento dado ponerte en riesgos de reputación. ¿Sale? Y bueno, casos como cuáles, pues los Panama Papers, paraísos fiscales en el mundo, los Pandora Papers, etcétera. Y eso es importante, porque en muchos de los casos, y la gente que estuvo en los Panama Papers, son mínimos los casos que se judicializaron. ¿Por qué? Porque los Panama Papers lo que te hablabas eran de estrategias de ilusiones fiscales muy agresivas y que en un momento dado rayaban en lo legal, pero que eran muy injustas. Y lo mismo pasó con los Pandora Papers. La gente que realmente fue judicializada por temas de evasión fiscal en los países que se vieron fueron mínimos en número. A lo mejor en monto eran cantidades importantes, pero el número de personas que se les llevó a juicio por este tema de evasiones fiscales muy agresivas o ilusiones fiscales muy agresivas fue mínimo, mínimo. Entonces, ¿qué te habla de esto? Pues imagina que tu marca de institución bancaria o financiera se vio involucrada en un escándalo como fueron los Panama Papers, en donde aparecieron nombres, aparecieron empresas, aparecieron gobiernos, aparecieron funcionarios, etcétera. Y que tú como marca te viste relacionada, que a través de ti pasaron estos procesos económicos. Entonces, sí es importante que no solo veamos la evasión fiscal, y más en nuestros países latinoamericanos, en donde nos encontramos que el tema de economía informal es muy amplio, es muy grande, pues que lo veamos desde la óptica de las instituciones financieras, en donde tenemos que pensar que nuestra marca es lo más valioso que tenemos y que se ve involucrada en un tema de agresividad, de ilusión o de evasión, da lo mismo, el riesgo reputacional es muy alto, que puede poner en riesgo mi marca, mi reputación hacia el público y adicional puede ponerme a mí en temas de sanciones. ¿Ok? Entonces, bueno, lo dejo un poquito como es como lo que conocemos hoy. Hay muchos más casos, hay muchos más escenarios de evasión fiscal. En México tenemos un tema muy importante de lo que llamamos las empresas fantasmas o empresas factureras, que son específicamente instrumentos jurídicos creados para evadir impuestos, para hacer evasión de impuestos. Y que nos ha costado dolores de cabeza y que hemos, como economía, ya representaron en algún momento impactos importantes hacia el gobierno de falta de recaudación por estos instrumentos que permitían bajar la carga impositiva. Y que al final muchas instituciones bancarias operaban con ellos. Porque ¿qué tenían en particular estas empresas? Un registro fiscal, o sea, aquí le llamamos el Registro Federal de Causantes, y una cuenta bancaria. Y a través de esa cuenta bancaria y el registro fiscal, simulaban estas operaciones económicas que permitían facturar y bajar las cargas impositivas. Y eso, pues, al final, es evasión fiscal, es un delito, ¿no? Se ha aumentado en México el tema del castigo a estos evasores fiscales. Ya se les puso a niveles de delincuencia organizada,
pero esto no ha bajado, sigue igual. Y creo que el tema va más allá de aumentar las penas, sino el tema es de ejecución. Entre más gente realmente se le penalice por este delito, pues más será menos la gente que lo intente, pero el problema es que no lo ejecutan. No sé, algunos países y ahorita al final podremos comentar un poco más, pero creo que lo que nos ha faltado en nuestros países latinoamericanos es ser efectivos. A lo mejor la pena puede ser menor, pero ser efectiva, que se le aplique a todos. Y ese es el problema que vemos. Entonces, si tú eres una institución financiera, tienes que estar alerta a lo que llamamos warnings, banderas rojas o pequeñas o pequeñas alertas que te deben de dar indicios de que existe un tema de posible lavado de dinero. ¿Cómo cuáles? Pues comportamiento transaccional atípico de las personas o de las empresas. Es decir, operaciones que no están muy ligadas a la actividad económica de la entidad, como por ejemplo, no sé, transferencias de negocios que no están relacionados o que una relación entre cliente-proveedor no podía ser tan efectiva o no podría ser más clara. Es decir, tengo un negocio que se dedica tal vez a eventos masivos de baile o no sé, eventos culturales, lo que usted quiera, y de repente tengo una empresa de manufactura y están haciendo operaciones importantes. O personas que de repente empiezan a utilizar instrumentos internacionales y cuyo ingreso no te da una razón de ser, ¿no? O sea, oye, ¿por qué operas transferencias internacionales y a lo mejor es un empleado que ganas un sueldo medio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese comportamiento transaccional atípico de las empresas o de las personas te permite identificar posibles evasores que están utilizando tu plataforma para mover recursos que provienen de actividades de evasión. Cuando no tenemos claridad del origen de los fondos o del origen de la riqueza o del patrimonio, es decir, perdón, hay personas que en México hemos visto que de repente son los dueños de grandes empresas que tienen grandes activos y las personas ni enteradas estaban de que eran los dueños, que simplemente fueron utilizados su nombre para estos instrumentos, ¿no? O personas que de repente no tienes claridad de cómo generan esos ingresos, de dónde vienen esos ingresos. O personas que en su momento, pues tú los ves de una clase tal vez media y que a nivel bancario, a nivel instituciones financieras, llevan una gran riqueza consigo, empresas o personas, no importa. Es igual, es decir, no tienes una claridad sobre el origen de los fondos. En muchos de los casos, por ejemplo, pues vienen recursos a una empresa que vienen de muchos sectores y que no están relacionados. ¿De qué justificó esas transferencias? ¿De dónde vinieron esas transferencias o esos fondos? También mucho se ocupa estructuras y transacciones complejas, es decir, empresas con un esquema, ¿cómo llamarlo? Un esquema organizacional muy complejo, que lo que tratan de ocultarte es al verdadero propietario de los recursos, donde encuentras empresas dueñas de empresas, empresas cuyos principales accionistas no están en el país, están en otros países, empresas que tienen dentro de la propia empresa otros vehículos jurídicos, fideicomisos, PICs y cosas así, que hacen que sea muy complejo identificar a los verdaderos dueños del negocio. Y transacciones complejas que implican transferencias internacionales, divisas, monedas, etcétera, que hacen muy difícil darle una ruta al dinero y darle una claridad de por qué se hacen esas transacciones financieras. Creo que aquí en el foro hay mucha gente en este ramo y que seguramente tendrán muchos ejemplos más. Y como lo decía, no tener claridad del último beneficiario, es decir, aquella persona que realmente
es el beneficiario de los recursos y que utiliza estos vehículos jurídicos, empresas, fideicomisos, etcétera, para ocultar quiénes son ellos, quién es esa persona y no darle muestra. Y eso también es un indicador que puede ser de evasión fiscal o de otros delitos financieros. Muchos de los indicadores de riesgo se van a repetir entre los diferentes delitos, como puede ser este mismo del último beneficiario, puede ser un indicador de evasión fiscal, pues también puede ser un indicador de soborno y corrupción o de lavado de dinero, etcétera. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso, que nosotros establezcamos que nuestras entidades financieras tienen que estar entrenadas para identificar este tipo de indicadores. Nuestro equipo, nuestros sistemas tienen que desarrollar habilidades que permitan identificar estas banderas rojas, alertas, warnings, que te permitan a ti tomar decisiones en qué momento una entidad debería de cortar las relaciones con ese tipo de empresas o ese tipo de negocios, o en qué momento tendrías que hacer un reporte a las autoridades. Entonces, eso no se consigue si no desarrollas un equipo bien entrenado. Entonces, otro delito financiero que quisiera profundizar es el tema de soborno y corrupción. Y más en nuestras entidades latinoamericanas, entidades financieras latinoamericanas, que en muchos de los casos son el vehículo para que estos recursos pasen, ¿no? Y para eso me gustaría enfocarme un poquito a las diferentes definiciones de Transparencia Internacional, que básicamente es un organismo, es un movimiento global independiente, no gubernamental, no tiene fines de lucros, trabaja en más de 100 países y que, en fin, su único fin es pues ponernos enfrente de lo que es la injusticia de la corrupción. Y da diferentes definiciones de lo que es corrupción. Y me gustaría profundizar un poquito porque pues aquí se aplica mucho de lo que nuestras autoridades pues se pueden ver involucradas. De entrada, nos presenta lo que llama el índice de percepción de la corrupción, que no es otra cosa que una lista de países entre el menos corrupto al más corrupto. Y entre más rojo se encuentre tu país, pues más es sensible a temas de corrupción. Es decir, ahí tu población percibe, por eso se llama percepción, percibe que tus autoridades son más corruptas. Y pues la verdad es que no nos vemos muy bien, nuestros países latinoamericanos, no nos vemos muy bien en este índice porque generalmente sí estamos muy ligados a temas de corrupción y que esa corrupción impacta en las entidades financieras de muchas formas, desde recursos, desde simulación de operaciones, etcétera. Y por eso mismo, cuando tú estás en un país cuya percepción de la corrupción es alta, tus controles en temas de ABC, Anti-Bribery Corruption, tienen que ser muy elevados. Tienes que establecer dentro de tu propia organización controles muy elevados para identificar posibles recursos que provengan de actos de soborno y corrupción. No está fácil, no está fácil, y por eso mismo hay que empezar a analizar y desglosar un poquito este delito financiero. El primero, bajo las definiciones de Transparencia Internacional, es el cohecho. Y pues básicamente solicitar una ventaja a través de un incentivo, un pago. En México le conocemos como la mordida. Esa lana que te doy para que mi trámite salga, para que mi contrato que quiero se autorice, para que en un tema de ser un proveedor hacia las autoridades, pues yo tengo una ventaja sobre los demás. Esto es el típico en donde ese recurso va a entrar a las personas. Es decir, aquí tal vez no va a entrar una persona, no va a entrar una empresa directamente ligada, sino va a entrar personas que pudieran ser ese vehículo para ingresar este recurso que pues es un pago. Es un pago para solicitar una ventaja o para tener una ventaja en un tema que tiene relación entre el gobierno y los privados. ¿Ok? Ojo, porque
a lo mejor es un chiste un poco tonto, pero es cierto, eso existe, eso de que llegan con el portafolio lleno de efectivo y lo ponen en la mesa del funcionario, existe, es lo más común y es el tema de corrupción que más cercano está a las personas, en donde quiero hacer un trámite, quiero una licencia, quiero eso, pues aquí está la mordida, aquí está el pago para que si mi trámite no se tarde, no se retrase. Y aquí es donde los funcionarios públicos, que ahorita vamos a ver ese tema de esas figuras, pues utilizan ese tema, esta situación de este poder que existe en su decisión para obtener recursos que son de procedencia ilícita, porque lo que hacen es ilegal. ¿Ok? Bueno, el otro, desvío de fondos públicos. Duele mucho. Duele porque aquí una persona que ocupa un cargo o en una institución o organización actúa de manera deshonesta para desviar recursos del presupuesto del gobierno, de nuestros impuestos, los desvía para su propio enriquecimiento. En México existe un escándalo muy fuerte que se llamó la estafa maestra y que era que utilizaron universidades para que simularan temas de capacitación y empresas, y estas universidades que tenían un fin educativo fueron utilizadas para desviar recursos públicos y que al final estas universidades se les obligaba a contratar empresas. Y a través de esta contratación de empresas hacia las universidades, se logró desviar 40,000 millones de pesos, una cantidad así, es brutal la cantidad de dinero. Entonces, dice, a ver, Clau, creo que me mandó un mensaje, ¿todo se ve bien? Sí, no, no, todo está bien. Y el Sí, sonido ok. está muy bien también, sí. Muchísimas gracias, es que me mandó un mensaje que parecía que había inestabilidad, pero bueno, si hay algo, me para, Clau, por favor. Ok, Muchas está gracias. bien. Entonces, este tema es el que una persona se enriquezca con las aportaciones fiscales de las particulares, que lo desvíe y que haga este tema simulados de venta de proveedoría de recursos hacia el gobierno cuando en realidad no lo están haciendo y la única cuestión es desviando los fondos, eso duele mucho, ¿no? Y más cuando tú lo ves el escándalo 1, escándalo 2, escándalo 3 y empiezas a ver que todas nuestras autoridades en diferentes gobiernos han sido penetradas por este tipo de operaciones para desviar y robarse el dinero del gobierno, de las aportaciones, que al final es nuestro dinero, ¿no? Es el dinero que todos aportamos a través de nuestros pagos fiscales. Entonces, duele. Y el último que también es importante es entender que para la transparencia internacional la corrupción tiene tres formas, tres formas. La primera es la corrupción a gran escala. Estos escenarios que planteaba en el caso de desvío de recursos, que involucran a los principales funcionarios del gobierno que desvían grandes cantidades. O actos de corrupción menores, que es el del día a día, ese también duele mucho porque ese es el que todos los días nos vemos involucrados, alguno de nosotros en un acto, que ya sea un policía, que ya sea un funcionario para una licencia, que ya sea un contrato, es la corrupción a gran escala, pero con actos menores, la realizan funcionarios de menor nivel. Y la última es la corrupción política, que es cómo puedo fijar mi posición en el gobierno a través de este desvío de recursos. Mucho lo vemos en campañas políticas, en donde los funcionarios quieren apoyar a su partido y todo ese rollo, y empiezan a meter recursos públicos en este tipo de cosas como campañas políticas. Y lo peor es eso, que en muchos de los casos no solo son recursos públicos, son recursos de la delincuencia. El año pasado en México tuvimos elecciones y en esas elecciones se dice que hubo una gran cantidad de, pues de recursos de los cárteles. Y estos cárteles, en muchos de los casos, cooptaron a la población en general para la que ganara el candidato que ellos querían, lo cual es muy grave, porque en un momento dado dices, pues tengo al funcionario que debería combatir la delincuencia, que también es un delincuente. Y entonces, pues el círculo no es nada virtuoso, te pone en riesgos
te pone en una situación en donde tú, como ciudadano, te encuentras en donde, pues, ¿qué hago? O sea, el que me tiene que cuidar no me va a cuidar, y el que me amenaza controla el gobierno. Entonces, es muy complicado. Entonces, nada más para aterrizarlo un poquito más, recordar la corrupción a gran escala siempre va a los altos mandos del gobierno. Involucra esos escándalos en donde el secretario, el presidente, el director de la empresa paraestatal utilizó su posición y generó una operación que permitió desviar recursos para beneficiarse él. Eso es terrible. El otro es, pues, actos de corrupción a mediana escala, que aunque no lo realiza una persona de alto nivel, sino mandos medios de los gobiernos, es la que es más común a nosotros, en donde, oye, ¿quieres que salga tu licencia de construcción? Por darles un ejemplo, pues sí tienes que darme un pago. Oye, ¿quieres que el juez dicte a tu favor tu querella, que a lo mejor no es penal, sino es civil o mercantil? Pues tienes que caerte con una lana, o con un dinero, perdón. Entonces, ese tipo de actos de corrupción es el que todos los días vemos, y es donde cuando Transparencia Internacional emite su percepción, su índice de percepción de la corrupción, es donde nace eso, porque es donde los ciudadanos decimos cómo sentimos a las autoridades: poco corruptas, medianamente corruptas o altamente corruptas. Y porque eso es importante. El índice de percepción de corrupción no nace de indicadores de sentencias o de juicios, no, nace de la percepción de los ciudadanos, cómo percibimos a nuestras autoridades. Entonces, recordar, si eres una entidad financiera, pues vas a tener que establecer, en el país en donde estés, establece dónde estás parado, y si tus niveles de corrupción son importantes, tienes que establecer controles importantes en prevención de actos de ser tú el vehículo para actos de soborno y corrupción. Y bueno, pues la corrupción política no es otra cosa que la manipulación política de instituciones, normas, procedimientos en la asignación de recursos para decisiones políticas. Oye, quiero que el presidente, el gobernador del estado, el que sea, quiero que gane, pues empiezo a meterle recursos para que gane. Desvío recursos, introduzco recursos de procedencia ilícita para las campañas. O quiero que los legisladores voten una ley que me favorece, pues ahí va una lana, desvío, lo que sea, para que ese legislador vote a mi favor, cosas así. Y bueno, y en esto de la soborno y corrupción, las figuras que más riesgo vamos a tener siempre es lo que llamamos personas expuestas políticamente, o los PEPs, que son esas cabezas dentro del gobierno, ya sea en el poder legislativo, ejecutivo, judicial, en las Fuerzas Armadas, así como las personas relacionadas con ellos, esposas, hermanos, abuelos, padres, hijos, sobrinos, etcétera, y socios y amigos. Esas personas que tienen relación con estos políticos, pues también se les tiene que identificar y clasificar como un PEP relacionado. No solamente es el funcionario que ocupa el puesto, sino todo su círculo de relacionados. Y ojo, porque en muchos de los casos, la persona políticamente expuesta, aunque deje el cargo, debemos de seguirla vigilando y teniendo una clasificación especial aún 1, 2, 3, 4 años después de que dejó el cargo. ¿Por qué? Porque estas personas lo que tienen son relaciones, y esas relaciones pueden ponerte en riesgo de tú ser el vehículo para operaciones de soborno y corrupción. También el tema de servidores públicos, que no solamente